Queridos amigos, damas y caballeros, bienvenidos a esta sesión de honor del Inter-American Institute for Democracy para incorporar como miembro del Consejo Consultivo de la institución al doctor Óscar García Mendoza. Preside nuestra sesión de honor el presidente del instituto, periodista y escritor don Carlos Alberto Montaner. Está presente nuestro nuevo miembro del Consejo Consultivo, el doctor Óscar García Mendoza, y los miembros del Consejo Consultivo y del Directorio, la distinguida señora doctora Beatriz Rangel. Está el doctor Luis Fleischmann, que no sé por qué no ha tomado asiento en la cabecera. Nos acompaña como invitado especial el doctor Luis Beltrán-Guerra, y les doy a todos ustedes la bienvenida. El programa va a ser muy sencillo. Voy a dar unas palabras de introducción, luego nuestro presidente, don Carlos Alberto Montaner, va a hacer la presentación del nuevo miembro del Consejo, y finalmente el doctor Óscar García Mendoza va a hacer una exposición sobre el tema que él ha escogido como trabajo de presentación para el Inter-American Institute for Democracy, que se llama El Desconcierto Venezolano. Me corresponde hacer la introducción, y para eso simplemente recordar a ustedes que esta es una institución de los Estados Unidos de Norteamérica sin fines de lucro, dedicada a la promoción, a la defensa y a la difusión de los valores de libertad, democracia, institucionalidad y a la defensa de los derechos humanos. Nuestra institución tiene poco más de 10 años y nace en su organización configurada en torno a 3 pilares fundamentales, que es la necesidad de reunir para discutir ideas, para promover valores y para defender principios a 3 grupos de personas que normalmente no se relacionan entre sí, que son los académicos, los políticos y los empresarios. Si ustedes les preguntan a los políticos sobre los académicos, les van a decir, no, ellos están en su burbuja, están trabajando cosas esotéricas, alejadas de la práctica. Si ustedes les preguntan a los académicos de los políticos, van a decir, oh, eso huele mal, esta gente está casi despreciada por toda la sociedad, no es alguna gente con la que nos gustaría ser siquiera vistos, porque desmerece la calidad académica el estar muy cerca de los políticos, sobre todo los políticos en actividad. Y si usted pregunta a cualquiera de esos grupos, o a los académicos, o a los políticos, o a los empresarios, puede que la opinión sea mucho peor, pero no tan mala como la que los empresarios darían de estos 2 grupos. Pero el tema es que la vida en la sociedad, la vida en democracia, el intercambio de las ideas con energía pero con respeto, el respeto a los fundamentos de institucionalidad, la consagración y el cuidado de los elementos esenciales de la democracia, el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, la división e independencia de los poderes públicos, la vigencia del Estado de Derecho, que no es otra cosa que respetar la ley, que nadie puede estar por encima de la ley, que en un Estado democrático la ley está por encima inclusive del más poderoso, del más rico o del más inteligente o del más brillante de los hombres. Está la ley para controlar aquello. La posibilidad de que los ciudadanos se organicen en partidos y organizaciones políticas y que actúen libremente, planteando sus ideas y difundiendo sus puntos de vista en el límite, que es el único límite que pone el Estado de Derecho, que es el que el derecho propio tiene como límite el derecho de los demás. Para discutir esto no podemos separar empresarios, académicos, políticos y ciudadanos en general. Y ese es el secreto de los think tanks, de los tanques de pensamiento de los países más desarrollados del mundo, sobre todo de los Estados Unidos. Son centros en los cuales el agua, el aceite y todos los condimentos se juntan para poder hablar libremente y para poder tratar
sin ninguna suerte de prejuicios, los temas que tratados en otro escenario pudieran constituir inclusive motivo de conflictos. Por eso el Inter-American Institute for Democracy se organiza en base a la reunión de académicos, de políticos, de empresarios, de hombres y mujeres de las Américas, de Estados Unidos y de Latinoamérica, para cumplir los propósitos que les he mencionado. Pero además de aquello, nuestra institución tiene una visión fundamental por la ubicación de su sede principal, que está en Miami, Florida. Miami, Florida, la Florida, es la puerta de entrada y de salida, es una puerta de doble acción entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Es el punto de encuentro más importante entre el mundo latinoamericano, la cultura latinoamericana y el mundo anglosajón. Y en eso hay una suerte de dificultades que han traído no pocos problemas a las relaciones clásicas de norte-sur, a las relaciones que en algún momento la izquierda vino a llamar del centro con la periferia, a las relaciones de la primera potencia mundial, que es esta, los Estados Unidos, con los países de América Latina. Los latinoamericanos creemos que conocemos y entendemos a los Estados Unidos, y los norteamericanos, los anglosajones, creen que después de asistir a unos cursos muy valiosos en las universidades, conocen América Latina y son expertos en aquello. Y los dos estamos equivocados. Y el resultado de esa equivocación es el conjunto de tropiezos que tenemos a lo largo de la historia en las relaciones norte-sur, en las relaciones entre la cultura anglosajona y la cultura latinoamericana. Ese es un papel, ese es un tema en el cual el Inter-American Institute buscó jugar, juega y pretende seguir jugando un rol muy importante, que es el acercamiento de la relación en el marco de lo que son los principios, de nuevo, de libertad, democracia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos. En ese marco, nuestra organización tiene un consejo consultivo que es el más alto nivel de establecimiento de las políticas y de determinación del cumplimiento de los objetivos de nuestra entidad. Tiene además un directorio, que es el cuerpo ejecutivo que trabaja para cumplir esas políticas, esos objetivos que se determinan en el Consejo. Nuestro Consejo está presidido por Carlos Alberto Montaner. El anterior presidente fue el académico Guillermo Lustó. Está integrado por el embajador Armando Valladares, por el notable patricio puertorriqueño americano Maurice Ferré, por el escritor e intelectual César Vidal, español, por el abogado peruano Enrique Gersi, por el gran promotor de cuestiones de defensa de la libertad y la democracia argentino Gerardo Bongiovanni, por Giancarlo Ibargüen, por el propio Guillermo Lustó, que ahora es parte del Consejo, por Mariano Causino, que es un diplomático argentino que está todavía cumpliendo funciones de embajador de Argentina en Costa Rica y que ahora es el nuevo embajador argentino en Israel, por el fallecido profesor y académico argentino José Ignacio García Hamilton, por el también fallecido escritor y filósofo boliviano Cayetano Llobet y por el acabado de fallecer periodista y empresario don Horacio Aguirre. El doctor Raúl Valdés Fauli está integrado en el Consejo. Este año se ha integrado al Consejo el embajador Jim Kayson, embajador de los Estados Unidos, y una larga lista de personalidades de los Estados Unidos y de América Latina. Termino diciéndoles que esta es una organización de voluntarios. Esta es una organización donde toda la gente que ustedes ven aquí, lo primero que hace es regalar su tiempo. Después regalan muchas cosas más, porque tienen que participar en una suerte de eventos y decisiones que han hecho del Instituto una entidad importante en el cumplimiento de los objetivos que he mencionado. El Instituto mantiene un fondo editorial que ya ha publicado más de 40 libros en inglés y en español. Muchos de nuestros libros son libros de estudio y otros son libros de consulta en las universidades, porque hemos descubierto que cuando se habla de temas políticos, sociales, y se escribe sobre eso, hay que regalar los libros y que eso no es un negocio, por eso la naturaleza del fondo editorial.
Como ustedes conocen, hacemos conferencias, hacemos seminarios, hacemos estudios, siendo el más notable los últimos estudios que hemos concluido, los 6 estudios de casos sobre sentencias dictadas por jueces ecuatorianos que violan los derechos humanos en las sentencias en lugar de protegerlos. Ese estudio ha sido hecho por abogados ecuatorianos bajo la supervisión y dirección del profesor de la Universidad de Notre Dame, de la Facultad de Leyes, y está traducido a los 2 idiomas, y después de casi un año de haber sido presentado, encara una segunda fase para encontrar más casos, porque se estudiaron 6 casos y resulta que hay más de 600. Si en el caso venezolano haríamos el mismo estudio, seguramente encontraríamos 6.000, y si en el caso boliviano, y en el caso nicaragüense, o en el caso cubano, entonces podríamos empapelar las bibliotecas de eso, pero la muestra fue el trabajo, y es el trabajo hecho en el Ecuador. Termino de mi parte dándole la bienvenida de manera personal al doctor Óscar García Mendoza. Estamos muy complacidos de su incorporación, y diciéndole que estoy ansioso de escuchar su exposición, que lleva ese provocativo título, El desconcierto venezolano, porque como ustedes saben, desconcierto quiere decir un estado de desorientación, desconcierto quiere decir perplejidad, quiere decir desorden, desaveniencia, descomposición, y creo que eso es lo que estamos viendo los venezolanos, los latinoamericanos y el mundo en general respecto a la situación de Venezuela. El desconcierto es lo contrario de un arreglo, de una solución, es lo contrario de uno de los elementos importantes de la democracia, que es la previsibilidad. Si algo tiene la democracia es que hace la vida de la gente previsible. Se sabe en un país con democracia cuándo hay una elección, cuándo llega un mandatario, el que sea, cuándo se va, cómo tiene que rendir cuentas, o sea, esas cosas que no existen obviamente ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Bolivia, ni en Nicaragua, y que tampoco existen todavía en el Ecuador. Termino comentando brevemente el título de la presentación del doctor García Mendoza, en sentido de decir que para mí el desconcierto es señal de dictadura, es señal de desorden, y que por eso no tengo duda que la exposición que hará el doctor García Mendoza en ocasión de incorporarse al instituto ha de ser un aporte a los trabajos que el instituto le quiere brindar a la comunidad internacional latinoamericana. Muchas gracias. El que tiene que caer es otro, lo duro es el que tiene que caer. Bueno, Carlos, muchas gracias por la presentación, me pareció muy oportuna. Y esto va a ser muy breve. Con un enorme entusiasmo, el Inter-American Institute for Democracy le da la bienvenida a su dirección a don Óscar García Mendoza, un ilustre venezolano del sector financiero que en su país estuvo muy vinculado a CEDICE, un extraordinario think tank cuyas siglas se refieren al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Friedrich von Hayek afirmaba que la única forma de cambiar el curso de una sociedad era cambiar las ideas vigentes en ese particular universo. Yo no estoy seguro que sea la única, pero es la única en democracia. Y tenía razón. Es lo que CEDICE trata de hacer en la Venezuela de hoy, contra viento y marea, y lo que nosotros intentamos llevar a cabo en nuestro instituto. Si no cambiamos las percepciones sobre cómo se crea, se destruye o se conserva la riqueza, estamos liquidados. Una de las razones por las que los venezolanos han destruido su presente es la consecuencia precisamente de la ignorancia o el desconocimiento en esos temas esenciales de la economía. Si no explicamos por qué hay 20 o 30 naciones que son el destino preferido de los emigrantes de todo el mundo, porque en ellas es posible soñar con un mejor futuro y obtenerlo mediante el trabajo intenso, no podremos salir adelante.
Si Cuba primero y Venezuela varias décadas más tarde se hundieron en el totalitarismo y la improductividad, es porque el conjunto de la sociedad sostenía ideas erróneas, y esto es lo que hay que cambiar. Creíamos que la felicidad y la justicia social nos llegarían de la mano de unos revolucionarios abnegados y no de la callada labor de las instituciones de derecho. Tampoco entendíamos el rol de la República, una delicada trama institucional absolutamente artificial que depende de nuestro compromiso con el cumplimiento de la ley. Y mucho menos comprendíamos que las naciones exitosas son aquellas que colocan al individuo como objeto de sus mayores devociones y subordinan a él y a las familias los grandes esfuerzos colectivos. Un porcentaje grande de nuestras sociedades sostenía las ideas equivocadas y por varias generaciones hemos perdido el sentido de la orientación. Quizás es lo que dice el amigo Oscar García Mendoza. Y esto es lo que hay que recuperar. Bienvenido pues, Oscar García Mendoza, a esta casa que ya es la suya y de todos los venezolanos dispuestos a luchar en el terreno de las ideas por la libertad. Le doy la bienvenida con un fraterno abrazo y muy feliz de que esté entre nosotros. Invitamos al doctor Oscar García Mendoza a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, estimados amigos. Para mí es un grandísimo honor estar aquí presente. Agradezco al Inter-American Institute for Democracy por haberme nominado miembro para su consejo consultivo, a Beatriz Rangel y a Diego Arria, y también a Carlos Alberto Montaner y a Carlos Sánchez Erzaín por su fantástica palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes asistentes, a Susana, mis hijos y nietos, por el apoyo que siempre me han dado. Venezuela es un tema agobiante, evidentemente es desconcertante. Cada vez que tratamos de meterle algo de la cabeza a las cosas en Venezuela, por qué pasan, por qué siguen pasando y por qué no han pasado otras, simplemente nos confundimos cada vez más. En los años de prosperidad, muy poco se hablaba de Venezuela. No podía pasar años sin que en ningún periódico del exterior saliera algo importante, pero eso es una señal de que íbamos bien. Hoy día no pasa un día en que una noticia peor que la otra no se sume a la tragedia que vivimos, y cada vez se aleja más el que tengamos una solución. Pero los países no se acaban, pero sí se acaba su gente, y eso es lo que nos está sucediendo en este momento. Venezuela es hoy día un país forajido. Está ocupado por mafias de la droga, del terrorismo internacional, por bandidos del propio país que lo han entregado a esas organizaciones del mal. En esos bandidos incluyo muy especialmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha sido y sigue siendo el factor primordial del mantenimiento y sostén del Estado fallido venezolano. Para iniciar cualquier cambio es imprescindible eliminar y sustituir por cualquier medio esta situación. Pero eso será enormemente complicado y necesitará de grandes esfuerzos, pero debe hacerse y de manera drástica. Venezuela pasó de ser un país muy pobre a la extrema riqueza con el descubrimiento del petróleo. No solamente con el descubrimiento del petróleo, sino con la nacionalización que en los años 30 hizo en México Lázaro Cárdenas del petróleo y empujó a las compañías multinacionales a que fueran a Venezuela, donde ya se sabía que había petróleo, pero que no había tanto interés como el que estaba habiendo en México. Y fue tal la importancia de Venezuela en aquella época, que en la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue el mayor proveedor de combustible para las fuerzas aliadas, para el triunfo de las fuerzas aliadas. Y eso nos valió la amistad y el respeto de los Estados Unidos y de los otros países, porque Venezuela efectivamente tuvo una colaboración extraordinaria en ese triunfo de la Segunda Guerra Mundial en la parte combustible.
Y lo que hoy son Arabia Saudita, Dubái, Qatar, los Emiratos, esos edificios que vemos maravillosos en todos los países, los teníamos en Venezuela en los años 50 y 60, las carreteras, las torres del Centro Simón Bolívar, el edificio Humboldt, tantas cosas. Teníamos un país de una prosperidad extraordinaria y derivada de la producción del petróleo, que es una producción que se hacía a muy bajo costo y poco esfuerzo. Yo no me recuerdo exactamente qué número empleaba las compañías petroleras extranjeras, pero creo que debía ser alrededor de 18 o 20 mil personas en un país, 10, en un país de varios millones de habitantes. Así fue hasta muy entrados los años 80 y los principios del 90. Pero había un gran problema que sigue existiendo, que es que la propiedad del subsuelo es del Estado y no de los ciudadanos. Las leyes españolas habían reservado la propiedad del subsuelo al Estado, no solamente en Venezuela, sino en toda América. Y esa propiedad permitió la creación de un Estado todopoderoso en el cual los políticos eran dueños de la riqueza. Durante los años 20, media Venezuela fue otorgada en concesión a empresas petroleras extranjeras con grandes capitales y excelentes tecnologías. El Estado recibió una participación cada vez mayor en la riqueza que generaba el subsuelo. Fuimos pasando hasta el 50-50, 60-40, distintas cosas, y cada vez el Estado recibía más dinero. Tal era la riqueza que en los años 50, y eso como datos anecdóticos, se publicó en el Herald Tribune, que era un periódico que existía, toda una edición sobre Venezuela. Y uno de los temas que tenía era que en Venezuela no había impuestos sobre la renta, no se cobraba impuestos sobre la renta, se podía invertir ahí y era un país maravilloso. Me recuerdo también que hay un libro de Ian Fleming de 007, Thunderbolt, en donde empezando el libro estaba discutiendo la gente de Smersh, Ernest Saborburg, Blofeld y toda esa gente en dónde iban a invertir una suma enorme de dinero que se habían robado, que le habían quitado a alguien, y decían, no, en los dólares americanos no puede ser, ni en las libras esterlinas, esos son gobiernos difíciles, vamos a pensar en monedas serias, y pensaron en el franco suizo y en el bolívar venezolano. Bueno, ayer salió publicado en el Universal que la base monetaria de Venezuela es de 53.5 billones de bolívares. Esos son 12 ceros, los billones estos son de 12 ceros. Si eso lo dividimos entre 48.000, que es la tasa que está hoy, y va a estar mucho más en el futuro la tasa de cambio, uno se puede comprar la base monetaria completa de Venezuela con alrededor de 1.100 millardos de dólares. O sea que el país está completamente arruinado y así han hecho con ellos. Esas concesiones que teníamos en Venezuela debían revertir al Estado, tener una fecha de vencimiento, y el poder extranjero, que era fuertemente utilizado por las compañías petroleras transnacionales privadas, hería la susceptibilidad de los venezolanos y nos irritaba a todos. Eso era absolutamente cierto. Y se decidió la nacionalización del petróleo, que no fue otra cosa que una estatificación. Y se fundó PDVSA. Esa PDVSA fue una compañía a la cual le pasó todo el poder económico de las empresas privadas extranjeras, y ese poder pasó completamente al Estado. Y eso fue un punto de quiebre. Las nuevas empresas productoras de petróleo, sucesoras directas de compañías muy bien organizadas y asesoradas por esta, pasaron a manos de venezolanos educados, entregados, entrenados, honestos y correctos, pero empleados del gobierno, dependientes del gobierno. La economía del país cada vez más, sobre esa economía pesó cada vez más los precios del petróleo y su producción. El país iba bien cuando el petróleo subía y cuando la producción subía. Si la producción bajaba o el petróleo bajaba, entonces habían ciertas dificultades. Pero esa estatización del petróleo terminó de acabar lo que en Venezuela era el último vestigio de la propiedad privada. El gran problema de Venezuela, la mayor de sus dificultades, es que los ciudadanos no tienen prácticamente propiedad privada. Hay reductos, hay empresas, hoy en día cada vez menos y cada vez más, con más dificultades, pero la mayor parte del poder económico está en manos del Estado. Es un Estado hipersocialista en donde quien detenta verdaderamente la riqueza es el Estado. Y lo maneja a su voluntad, priorizando intereses políticos, partidistas y casi siempre populistas. Es un Estado omnipotente y poderoso. Y los políticos
son los dueños y señores de todo ese dinero. Utilizan esa riqueza a su libre albedrío, repartiéndola entre ellos mismos, los empresarios y los ciudadanos. Y es una situación en la que nos vivimos muy confortablemente por muchas décadas y así funcionó muy alegremente el país. Luego vino una crisis bancaria en 1994, que muchos de los que estamos aquí nos recordaremos, yo me recuerdo muy especialmente de ella, que fue la mayor crisis bancaria del mundo en relación con el Producto Interno Bruto de un país. Fue de más del 17% del Producto Interno Bruto del país. Y el gobierno la manejó de una manera muy mala y esa crisis bancaria la pasó a los ciudadanos en forma de inflación. Convirtieron las deudas de los robos que habían hecho los banqueros en deuda pública y esa deuda pública la diluyeron en forma de inflación y la licuaron. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que llegó una inflación, un país que estaba acostumbrado a tener niveles de inflación relativamente bajos, una inflación enorme que verdaderamente descompuso a la mayor parte de la gente. A partir de esa coyuntura, no siendo los venezolanos verdaderos dueños de su país ni de su riqueza y abrumados por la inflación, que verdaderamente fue un punto muy grave, reaccionaron entregando el poder a un desconocido. Cualquier cosa que viniera era mejor. Y ese desconocido no sabían los venezolanos, yo nunca estuve con él, la verdad, no formaba parte de una banda maligna de bandidos irresponsables. Una banda maligna de bandidos irresponsables es lo que nos comenzó a gobernar y nos sigue gobernando en estos momentos. Y las consecuencias las estamos viviendo y las seguiremos viviendo por generaciones. El país está en manos de narcos. Todas las organizaciones de narcos de América Latina tienen sus sedes principales en Venezuela. Las mexicanas, las colombianas, las centroamericanas, todas están en Venezuela. Antes las tenían con ciertas dificultades, la producción de narcóticos se hacía en Colombia en subterráneos, en la selva. Además, hoy probablemente esa producción de narcóticos se hace en el estado Guárico con máquinas traídas de Alemania. Y la exportación de esa droga se hace sin control ninguno. Pero bueno, siendo la esperanza lo último que se pierde, todos decíamos que debe venir un cambio. Y ese cambio debe corregir lo que yo creo que es el mayor error que se cometió, que fue cuando se estatificó el petróleo sin darle participación a los ciudadanos. Se debe recuperar el concepto de propiedad privada. No será fácil. Hoy vemos cómo se hacen planes y se dan recomendaciones para reconstruir el país, pero sin establecer inequívocamente la prioridad esencial, que es la propiedad privada, nada se podrá hacer. Y entonces propongo hacer algo similar a lo que hicimos en alguna ocasión en Venezuela, hicimos en el año 2000, que el grupo donde yo estaba, el Banco Venezolano de Crédito, hizo este libro que se llamó Un sueño para Venezuela. Este fue un libro que publicamos en el año 2000 con motivo del 75 aniversario del banco. Y la idea era darle bases a la gente para que pensaran. De hecho, fue el éxito editorial más grande que ha habido en la historia de Venezuela en libros de este tipo. Y todos los dirigentes juveniles, estos que han estado en estas cosas, pasaron por los libros y lo leyeron. Hicimos miles de talleres. Y debemos hacer un manual sobre cómo regresar o cómo darle la propiedad privada a los venezolanos. Si los venezolanos se sientan dueños de su país, nada nos va a pasar. Porque sin propiedad privada no hay libertad, y sin libertad no hay crecimiento, ni prosperidad, ni hay riqueza. Y la reconstrucción del país debe basarse en que sus habitantes sean sus dueños, sus propietarios. Hemos vivido por décadas del Estado. En lugar de tener un Estado o un gobierno que vive de los ciudadanos cobrando el impuesto, como sucede aquí en los Estados Unidos, es al revés. Los ciudadanos estamos constantemente aprovechándonos de las dádivas y de los regalos que da el gobierno. Deberíamos tener un gobierno limitadísimo, reducido a actividades esenciales de justicia, orden público y relaciones internacionales. El gobierno debe mantener el orden entre los ciudadanos, evitando los monopolios y facilitando la competencia. La industria petrolera y demás activos deben pasar en su integridad a manos de venezolanos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay que empezar de cero. Creo que cada uno de los venezolanos debe ser propietario. Evidentemente esto genera infinidad de preguntas y consideraciones, que es las que debemos tratar de hacer tomando este tema. ¿Cómo hacerla? ¿Quién distribuye? ¿Cómo se asigna? ¿Cómo se transmite la propiedad? ¿Vendrán concesiones? ¿Cómo se negocian las participaciones?
cómo se reciben las ganancias y se reparten los beneficios. Esa y muchas interrogantes deben ser resueltas. La función del gobierno será la de arbitrar que no se cometan irregularidades, que no se formen monopolios ni carteles, que funcione la competencia. No tendrá el gobierno ninguna función en la administración ni en el manejo de las empresas. Se debe comenzar a trabajar partiendo de esa base de que todo es privado y que para que funcione el país y haya crecimiento y prosperidad así debería ser. Hay un segundo punto también que se debe tratar y que es muy importante, que es la educación. El fundamento de una sociedad es la educación de su gente. En Venezuela hay una oportunidad extraordinaria. Durante muchas décadas, desde la independencia, y yo he estado recurrentemente oyendo esto desde que oía al doctor Ramón J. Velázquez y ahora he visto artículos de distintos autores, entre ellos José Martínez y Alino Pino Iturrieta. El partido político que ha tenido más permanencia en el poder, que es el único que ha tenido permanencia en el poder, es el ejército, de una u otra forma. Pero esas Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, de lo cual lo único que nosotros sabemos es que es una organización enorme, de tamaños proporcionados, sumamente dispendiosa, inútil e hipercorrupta, hipertrofiada. Y no han luchado esas Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas por defender a Venezuela y a los venezolanos, sino que han sido los aliados y cómplices de los actuales ocupantes del país. Para que comience el cambio, deben ser eliminadas. Esas Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas no les sirven a los venezolanos para sus necesidades reales, pero muchos de sus integrantes pueden ser empleados para desarrollar un sistema educativo global que implique elevar los conocimientos y dotar de disciplina y orden a los ciudadanos. Todo en manos privadas. Así fue Fe y Alegría, que ha sido una empresa exitosísima educativa a nivel internacional, tiene en todos los países de América sitios, y así hubiese podido ser el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles si no hubiese habido tanta estratificación, sino que las empresas hubieran sido privadas. Yo no quiero defender demasiado esto, pero yo soy muy amigo de José Antonio Abreu y siento que si el sistema de orquestas juveniles hubiese funcionado en un país privado, hubiese funcionado aquí en los Estados Unidos, el éxito hubiera sido otro y Venezuela probablemente hubiera sido otro. Para finalizar, yo quiero expresar mi gran agradecimiento al Inter-American Institute for Democracy por su incansable e inteligente labor en defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad. La entrega de premios el pasado 26 de octubre a Luis Almagro, Jorge Lanata, Aida Levitán y otros fue un acto de extraordinaria importancia y así son todos los actos y todas las funciones tal como nos los describió nuestro amigo Carlos Sánchez Versaín. Cuenten con mis apoyos y mi esfuerzo para continuar tan relevante trabajo. Muchas gracias. Si entre la amable asistencia hay alguna pregunta al trabajo y a las ideas que acaba de presentar nuestro nuevo miembro del Consejo Directivo, el doctor Óscar García Mendoza, tienen ustedes la palabra. Por favor. Yo quisiera saber cuál es su opinión con respecto a cuál va a ser, cómo usted cree que va a ser la solución, la salida de... Mire, yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil porque Venezuela es un país forajido. Y quienes están en el poder, Maduro, Diosdado, toda esa gente, yo no creo que son verdaderamente quienes ejercen el poder, sino ellos están siendo las especies de mascarones de proa de los narcos, de los cubanos, de los iraníes, de los rusos, de los chinos, de todas esas bandas que están trabajando y funcionando en Venezuela. Ahora yo me pregunto cómo una oposición como la que nosotros tenemos a través del voto va a ganar una elección y entonces van a venir los narcos mexicanos y decir, sí, nosotros nos vamos del país porque ustedes ganaron las elecciones. Yo lo veo muy difícil y sobre todo el ejército, porque si nosotros tuviéramos un ejército que tuviera una solución de continuidad y que dijera, bueno, vamos a mantener este país y
sería otra cosa, pero no da la impresión de que ellos están embebidos en esa misma situación. O sea que yo veo que esto es un problema de generaciones, no es un problema que se va a resolver ahora, pero está haciendo sufrir mucho a la población. Y quizás vaya a haber algún punto de cambio con una hambruna, con problemas médicos como los que están habiendo. Ya hay malaria, difteria, todas unas enfermedades que se habían acabado desde los tiempos del doctor Arnaldo Gabaldón, que con el DDT acabó esas enfermedades. Hoy en día otra vez está el país lleno de enfermedades, no hay medicina y no hay comida. Me estaba contando un amigo mío que ellos organizan darle una sopa en la parroquia de la Chiquinquirá a la gente los sábados, ¿no? Y que le ha subido, que daba antes 40 almuerzos el sábado, y hoy en día son 400, 500, 600 almuerzos, y ellos no saben cómo conseguir la comida para hacerle a esa gente. Es que cada vez está peor. Ahora, ¿cómo cambiar eso? No sé. Ahora, con los elementos que tenemos, con la oposición que está y con los elementos institucionales que está, eso no va a cambiar. Y no hagan que les lea lo de Bolívar. Adelante. Ajá. Doctor, felicitaciones antes que nada. Gracias. Pero en la geometría del poder resulta Más fuertecito. necesario comprender cuando se propone la sustitución de una fuerza, aquella que la sustituye. Claro, Cuando se propone la eliminación de una fuerza, aquella que la sustituye. Y eso tiene una cantidad de comprobaciones prácticas, como el caso de Irak y su efecto en el desequilibrio del Medio Oriente. Pero en el caso de Venezuela, proponer que un factor, como usted reconoce, militar, que ha sido permanente a través de los distintos capítulos de la historia del país, desaparezca, implica que sea sustituido por un factor distinto. Y infiero, por su exposición tan liberal y empresarial, que usted está hablando de fuerzas productivas. Y ahí va mi pregunta. ¿Están las fuerzas económicas venezolanas suficientemente preparadas y organizadas para ejercer la influencia que queremos que dejen ejercer las Fuerzas Armadas en el país? No. No. Es decir, podríamos tener, es decir, claro, es decir, yo tengo aquí engatillado una carta que escribió el Libertador en 1830 al general Juan José Flores, que era el presidente del Ecuador en aquella ocasión. Y ahí se ve que no, pues, que la cosa no puede funcionar. Los empresarios, todos, hemos vivido el gobierno. Hubo dos puntos de quiebre, ese de 75 de la estratificación del petróleo y el del Banco Central. El Banco Central en el año 74, hasta el año 74 era un Banco Central que era una sociedad semipública. 49.01% era de privado y el resto era del Estado. Y en el directorio habían 3 personas nombradas por el Ejecutivo y 2 personas nombradas por los accionistas privados. Y así funcionó bastante bien porque tenían sus estatutos, unos controles, era como una especie de caja de conversión y funcionaba bastante bien. Ahora, ¿qué se le ocurrió al gobierno en el año 74? Convertir eso en un banco central que le hiciera al gobierno todo lo que quisiera. Y muchos empresarios estuvieron muy contentos, porque la verdad es que es mucho más fácil convencer a un funcionario del Estado que convencer a un mercado. Entonces nosotros tuvimos una vida en la cual la producción del petróleo ayudaba mucho, estábamos más o menos contentos con todo lo que estaba pasando y no nos dábamos cuenta de que para verdaderamente tener un país tenía que dolernos el país. Y a los empresarios, la verdad que no nos dolía el país, sino lo que hacíamos era más o menos manejarnos en eso. Y ahora estamos en esta situación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Y cómo se hace? La verdad es que yo no sé. Y yo he tratado, ahí yo tenía el asunto del sueño por Venezuela. Y estábamos tratando de explicarle a la gente desde hace décadas de que debe cambiar, de que debe funcionar otra. Pero es que la inercia se hace hacia el camino que es más fácil. Gonzalo. El gobierno americano ha impuesto sanciones al gobierno venezolano con respecto al acceso al mercado capital y a la misma vez el gobierno de Venezuela ha anunciado de que quiere reestructurar la deuda venezolana.
esta es una situación realmente muy difícil de poder resolver. ¿Y cuál tú crees que pudieran ser las consecuencias para Venezuela? Una hambruna. Es decir, Venezuela directo por una hambruna. Pero lo que pasa es que cuando, como sucede con las familias que son inmensamente ricas, siempre quedan objetos que pueden seguir siendo utilizados para la venta. En Venezuela siempre va a haber las refinerías de petróleo que se le pueden dar a los rusos, o se le pueden hacer algo a los chinos, o se pueden hacer cosas aquí. Siempre va a haber, y esta gente es habilidosísima en ganar tiempo. Y después están los cubanos, que son los que manejan efectivamente el control del poder de las Fuerzas Armadas, que dependen de Venezuela. Si no hubieran los 80, 100 mil barriles diarios que se le da a Cuba, Cuba estaría en una situación muy difícil. O sea que nosotros estamos en una situación geopolítica extremadamente complicada. Están los narcos. Los narcos, no sé si ustedes verán, probablemente la vean como yo, estas telenovelas en donde nos dicen que de repente hay un tipo que está en el narco. ¿Y dónde estaba fulano de tal, el Chapo? No, es que tuvo que irse a Venezuela, que tenía que arreglar unos asuntos. Están ahí. Y a mí yo lo he oído de gente, de funcionarios del gobierno, la doctora Mildred Camero, que fue la presidenta del CONACYT, que ya me contaba que de los estados fronterizos, y eso fue una cuestión hace 8 o 10 años, los estados fronterizos, todos los gobernadores, todos los juzgados, todos los jueces, todas las policías estaban completamente bajo el régimen del narcotráfico. O sea, nosotros estamos en un problema espantoso, porque para verdaderamente hacer algo, ¿no? Son tantos los elementos que confluyen en contra de trabajar de manera positiva que es muy difícil salir. Buenas noches, muchas gracias, doctor Mendoza, por su gran presentación. Sin embargo, todavía habemos algunos venezolanos que creemos que hay una solución. Bienvenida. No pensamos realmente que vamos, como decía mi padre, que el padre descanse, vamos a tirar la toalla todavía. Y esperamos que este tipo de reuniones puedan conllevar a una aglutinación de gente venezolana preparada que realmente está trabajando para un plan de recuperación de la democracia. Le quería hacer una pregunta. Dentro de sus temas, ¿usted qué piensa de la injerencia humanitaria con asistencia militar? ¿Qué piensa usted de esa posible alternativa dentro de un frente de acción que podamos utilizar para combatir esa tiranía que tenemos en Venezuela? No es solo, hay otros elementos dentro de esos ejes de acción, pero ¿qué piensa usted de esa injerencia militar? Mira, hay muchos elementos. Para contestar lo primero, ya han salido de Venezuela 1,5 millones, quizás 2 millones de personas. Son personas competentes. Se debe elaborar una base de datos de esas personas que están en el exterior. Yo creo que todos los venezolanos que nos hemos ido queremos de alguna manera regresar y tratar de hacer lo mejor del país. Eso es una cosa posible. Después hay millardos de dólares que se han robado una serie de gente que han utilizado y los tienen en distintas partes del mundo. De repente buscar esos fondos, encontrarlos y regresarlos al país podría ser una cosa positiva. La verdad es que hay cosas que se pueden hacer en el país, pero cada día que pasa, todo eso se hace más difícil y se hace más largo y se hace más dura la situación. Profundizando lo que usted estaba exponiendo de las bandas de narcos, el presidente Santos acaba de proponer en el Parlamento que cada colombiano va a tener derecho a producir cocaína en 3.8 hectáreas de terreno. No puede ser. Eso es serio. Se le creo, pero... Es un país propietario. Lo está proponiendo el presidente Santos al Parlamento colombiano, de que se le dé el derecho a producir hasta 3.8 hectáreas. O sea, no puede producir más de 3.8 hectáreas. Pero hay unos cuantos millones de colombianos que pueden tener cada uno 3.8 hectáreas. La verdad es que la situación de Colombia, yo trato de circunscribirme a los hechos venezolanos
Pero yo creo que el país vecino está en un problema de su propio hecho y consecuencia, ¿no? Son problemas muy serios. Que los problemas colombo-venezolanos siempre están pegados. Sí, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Es decir, ya decían que, por ejemplo, el gobierno colombiano estaba preparado, el ejército colombiano, para recibir una inmigración masiva de 1 o 2 millones de venezolanos que se fueran para allá. Y eso puede pasar porque la gente con hambre hace cosas. Pues. Claro, antes no vivían 3 o 4 millones de colombianos en Venezuela. Pero tenían trabajo y tenían sueldo. Claro, pero... Aquí los que van a ir para allá van a ser una carga para el gobierno colombiano. No, es un problema muy serio. Bueno, la economía colombiana es una de las más prósperas en América Latina. Sí, bueno, pero 2 millones de hambrientos... No van juntos. No. Dime. Sí, uno es un comentario y la otra es una pregunta. Yo pienso que si nosotros decimos que el gobierno de Maduro es un gobierno títere del narcotráfico o de los cubanos, no estamos haciendo responsable al gobierno por lo que es. O sea, la revolución chavista es una revolución independiente. Y yo pienso que los cubanos usan a Venezuela de la forma que Venezuela ha usado a los cubanos para generar un estado totalitario. O sea, que decir que no hay... O sea, yo estoy en desacuerdo con la idea de que no se puede hacer nada porque aunque bajemos a Maduro va a venir otro, porque en realidad los que controlan son los narcotraficantes. No, este régimen hay que tirarlo de alguna forma u otra. Hay que tirarlo de una forma u otra porque es la cara responsable y ellos son los responsables. O sea que si cae Maduro yo pienso que va a haber una diferencia, no es que va a seguir siendo lo mismo. Pero esto es una opinión mía. No, y tienes razón, porque es el que le da el beneficio de que es democrático. Sí, o sea, de alguna forma lo estamos eximiendo si decimos que estos son títeres de otros. Ahora, segundo, una pregunta más de economía. Hemos visto que Arabia Saudita, un país petrolero, así como Venezuela, tiene ahora una nueva filosofía, que es la de generar algo más allá del petróleo. O sea, en el supuesto hipotético caso que caiga Maduro y volvemos de vuelta a la Venezuela que había antes, o sea, un caso lamentablemente, tengo que decir por ahora que es hipotético, si tendremos que entrar de vuelta por ese túnel, ¿qué propondría usted en términos de...? Porque el sector privado en Venezuela ha sido siempre subdesarrollado, ¿verdad? Sí. ¿Qué propone usted? ¿Cómo poder desarrollar la iniciativa privada? ¿Qué es lo que a la larga le da la libertad a la gente? Mira, en muchas reuniones con banqueros que me preguntaban por la situación de Venezuela y yo la comparaba con las de Arabia Saudita y los países árabes, yo decía que la diferencia que había era que a los empresarios, a los banqueros, les era mucho más fácil entender a los árabes, que eran fundamentalistas, y cuando dicen que vamos para allá, que a los venezolanos, que somos irresponsables, que vamos para allá, que vamos para allá, que vamos para aquel lado, sin saber para dónde vamos a coger. Y ese es un problema muy grave. Los venezolanos no somos dueños de nuestro país. Venezuela fue un país muy pobre. Cuando durante toda la colonia, Venezuela ni siquiera llegó a ser un virreinato. Venezuela en el año 1786 lo nombraron capitanía general con gran tralalá, pero virreinato eran en México y era Bogotá y era Lima. Eso eran países donde había riqueza, que estaba la plata y estaba el oro y estaba Venezuela no había nada. Sí, había un poco de café, cacao, zarrapia, plumas de garza, pero no había gran cosa. Cuando llegó la independencia, los venezolanos nos pusimos, o Bolívar le puso a los venezolanos en las espaldas la libertad de todos los países de América Latina. Quienes verdaderamente la pelearon y quienes murieron fueron los venezolanos. En Perú hubo poca batalla, prácticamente nada. Bolivia fue una creación, es decir, el chopo se lo llevaron los venezolanos. O sea, los venezolanos hicieron un enorme esfuerzo. Ahora, hoy en día, ¿cómo estamos? Bueno, hoy en día estamos en un país en el cual los venezolanos no somos dueños de nada. No existen industrias. Las industrias venezolanas importantes eran industrias de sustitución de importaciones creadas por la CEPAL en los años 60, 70 y 80, que lo que hacían era desensamblaban una cosa en los Estados Unidos, se la llevaban a Venezuela, la volvían a ensamblar y la vendían por 3 veces el precio. No había industria, no podíamos exportarla. En parte de eso era por el valor del bolívar, que era muy alto, pero eso era, no había industria. Pues. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y mucha gente lo ha intentado, pues en el IES hicieron unos estudios, Moisés Naim y otra gente, sobre cuáles eran las ventajas
comparativas de Venezuela, y Venezuela tenía ventajas en cuanto a la producción, el turismo, producción de tilapia, producción de una cantidad de productos agrícolas en donde podíamos hacer. Pero lo importante es que los venezolanos tengamos la propiedad de lo que es nuestro, porque la podemos defender. Porque ahorita los venezolanos no están defendiendo nada, porque no tienen que defender. ¿Y los minerales que hay ahorita allá? Los minerales deberían ser los venezolanos, pero no son ahorita el gobierno. Es que ese es el problema. Todo es el gobierno. Eso que están haciendo con el arco minero es simplemente es algo escandaloso. ¿Quién sabe qué es lo que se están robando ahí? Nadie sabe. El problema, siempre hay una tendencia a criticar al pueblo venezolano en términos políticos, en relación a que el pueblo no asume su responsabilidad política en estos 18 años, ¿no? El venezolano, a mi juicio, ha hecho de todo. En estos 18 años. Ha votado, ha estado en la calle. Eso es absolutamente cierto. De todo lo que se le ha pedido a ellos. Pero los que han asumido la dirección de esta lucha, de este proceso, no han dicho la verdad a la comunidad internacional. Ha sido una lucha muy difícil porque en Venezuela hay una injerencia internacional no reconocida. En Venezuela hay un conflicto internacional que no se ha querido reconocer. Por primera vez en este último año es que comienza a ver la comunidad internacional a actuar. Pero nosotros hemos estado solos internacionalmente, salvo figuras destacadas como la de aquí, tenemos aquí individualidades, pero hemos estado solos, enfrentando la invasión cubana, la rusa, la china, la árabe, la guerrilla, la FARC, el narcotráfico, los iraníes, pero es un conflicto internacional. Y ellos utilizan el principio de autodeterminación de los pueblos para evitar lo que nosotros hemos debido pedir hace mucho tiempo, el apoyo internacional. Yo creo que eso es básico. Ese problema tiene que haber una conciencia internacional de que estamos enfrentando, además que perdimos el territorio. Yo estoy convencido que nosotros perdimos la república, que perdimos el territorio, los poderes públicos, perdimos todo. Y hay un pueblo allá sobreviviendo. Pero no entendamos esto, que esté en una lucha con apoyo internacional, no podemos ir. Eso es absolutamente cierto. Es decir, sin la intervención de unos cascos azules o cascos beige o fuerzas internacionales, ahí no hay solución. Porque, por ejemplo, la hambruna que existe, ¿cómo se va a alimentar la gente? Se va a alimentar la gente mandando barcos y containers llenos de distintos alimentos y medicinas. Ahora eso llega allá y se lo roba la Guardia Nacional. Y no las entrega, se las manda para Colombia, las vende a otro precio, como pasa con la gasolina, las revende. O sea, nosotros tenemos... Ahora, yo me pregunto, si hay esa ocupación internacional, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Porque nosotros somos gente que no nos gusta el orden. Por favor. Oscar, yo estoy más desesperanzado que tú. Con motivo de un libro publicado recientemente, Simón Alberto González manifiesta que 6 días después de la declaratoria de independencia de Venezuela, los conflictos entre los venezolanos eran verdaderamente profundos. Concretamente se trata del libro de Bishop, que tituló Las revoluciones terribles. Terribles, Ángel Bernardo Bishop. Pero cuando uno trata de irradiar, pues, tu apreciación, que en el fondo yo la comparto, por toda América Latina te encuentras con muy pocas diferencias en lo que respecta a la situación de Venezuela. Porque siempre el continente suramericano ha estado imbuido, pues, de esas características. Hasta el extremo de que mucha gente
fundamentalmente bien preparada. Ha hablado hasta de la genética de los latinoamericanos, que tú la has descrito hace unos minutos cuando manifestaba que el venezolano no sabe si coge para acá, si coge para acá, si coge para acá o si coge para acá. Beatriz Rangel y yo compartimos en el gabinete del segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez todo aquel vía crucis del 27 de febrero y el segundo vía crucis del criminal golpe de Hugo Chávez. Y en consecuencia, ¿quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que los venezolanos íbamos a seleccionar a Hugo Chávez como presidente? Y de la manera abrumadora de sufragios que obtuvo. Pero ese criterio de la genética, oye, parece ser una constante, porque cuando tú te vas desde Venezuela hasta allá, hasta la Tierra del Fuego, te encuentras que las características de las sociedades de los pueblos de América Latina son prácticamente iguales. Retrotraigámonos un poco y ahora comencemos por Argentina. Argentina, que era el granero más grande del mundo, terminó en manos del populismo de Juan Domingo Perón y acabó con ella. No hubo manera de que los argentinos pudieran quitarse de encima al peronismo. Y todavía están haciendo enormes esfuerzos por lograrlo. Las encuestas revelan que el descenso de Macri en su aceptación popular es verdaderamente significativo. El mejor gabinete que ha tenido Venezuela fue eso que despectivamente llamaron los Yesa Boys, y al cual tú te has referido mencionando inclusive algunos de ellos, a Moisés Naín, a Miguel Rodríguez, etcétera, etcétera. La situación en Colombia es tan grave, mi querido Oscar, que ya Timochenko es candidato presidencial. La situación del gigante de América Latina, Brasil, allí tenemos no solamente que se produjo la destrucción de ese gigante en un gobierno total y absolutamente populista como el de Lula da Silva, sino que están a punto hasta de llevarlo preso. Toledo anda escondido después de haber ejercido la presidencia del Perú. Bolivia en manos del narcotráfico de Evo Morales. Ecuador con un Correa que yo creo debe tener mucho más dinero que el que dejó en las arcas del Ecuador. Kuczynski tratando de mantenerse en el gobierno. Entonces esa particularidad de América Latina para no consolidarnos como sociedades estables, oye, ¿cuál a tu juicio sería? Para concluir, yo voy a concluir no con una cosa que diga yo, sino con lo que decía El Libertador. ¿Ah? Sí. Otro libro. No, son 4 páginas, cuatro páginas, muy bien. En su carta a Juan José Flores en noviembre de 1830, hace 187 años, decía así, una carta que era una carta muy operativa, porque él era el presidente del Ecuador, y decía en medio de su párrafo los siguientes bullets, ¿no? Usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1. La América es ingobernable para nosotros. 2. El que sirve una revolución ara en el mar. 3. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4. Este país, y él habla de toda América, por supuesto, caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. 5. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos, y esto se ve en el mundo entero, no se dignarán conquistarnos. 6. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de América. Yo no quería leer eso, pero me parece que eso lo escribió El Libertador, que escribió muchas pistoladas y muchas cosas, pero sí, era un tipo claro, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Un minuto. Yo creo que aquí hay gente que
puede ocupar posiciones en una junta de transición y en un nuevo gobierno. Nadie ha hablado aquí de federalismo, de descentralización, de transferencia de poder a las regiones. Si queremos un país de propietarios, si queremos un gobierno limitado, si queremos un gobierno que no sea autoritario, si no queremos populismo, sino verdadera democracia, tenemos que transferirle poder a los ciudadanos y a la regiones. Y para transferir ese poder hay que transferir la propiedad privada primero, porque si no son propietarios, el poder no funciona. Pero que no se nos quede en Caracas. Claro. Es decir, yo siempre me he preguntado si el petróleo, el petróleo subsuelo hubiera sido de los propietarios de la tierra, fueran los zulianos, o los monagueses, ¿no? Sería muy distinto, sería el país, muy distinto. Y los caraqueños nada, a trabajar. Muchas gracias. El titular de... Yo quería aprovechar este momento porque aun cuando hay mucha desesperanza, hay un joven que dio su vida, Neumar Lander, y ese joven no conocía la libertad. Ese joven representa esa Venezuela que sin conocer la libertad dieron la vida por ella. Esos venezolanos existen y puedan tener ustedes la certeza que nosotros volveremos a ser libres y vamos a recuperar. Amén. Gracias, Óscar. Muy amables, están invitados a un vino de honor en homenaje a nuestro nuevo miembro del instituto. Muy amable.